Vamos a leer entonces qué es lo que, o vamos a ver qué es lo que dice el memorando 182 de hoy, 5 de octubre de 2022, dirigido a los funcionarios de carrera administrativa DIAN, de parte de la directora de gestión corporativa. El asunto se llama Lineamientos y criterios de selección y provisión de empleos temporales del año 2022. Dice, con el propósito de fortalecer la planta de personal de la DIAN, se despidió el decreto número 1968 del 3 de octubre del 2022. Yo creo que aquí yo le tendría ya de entrada una crítica a este primer párrafo, porque me parece que no es solo con el propósito de fortalecer la planta de personal, sino también de cumplir los acuerdos. Yo creo que es importante que la administración entienda que siempre debe citarse que ahí están los acuerdos, ¿sí? Y creo que esto que está firmando la directora de gestión corporativa, eh, ahí se le olvidó colocar esa parte, ¿sí? La doctora Luz Nayibe López Suárez, que es la directora de gestión corporativa encargada, que preparó Bernardo Porras, analista 4, coordinador de provisión y movilidad, que proyectó Liliana Lugo Valle, jefe de coordinación de provisión y movilidad de personal, que aprobó Jaime Ricardo Saavedra, subdirector de gestión de empleo, y que revisó Olga Lucía Pacheco Beltrán, asesor 2, despacho. Creo que este grupo que preparó, proyectó, aprobó y revisó, hicieron caer en un error a la directora, porque no se les olvidó, eh, se les olvidó dejar claro que esto es producto de los acuerdos. Y una de las reglas precisamente que se ha definido eh, con relación a los acuerdos es que cada vez que se emita un acto administrativo producto de los acuerdos, debe señalarse en ese acto administrativo que este es producto de los acuerdos, y aquí esto nos está diciendo. Entonces, esa es una falla que tenemos ahí nosotros, que nosotros vemos de entrada, mediante el cual se crean 1.000 empleos temporales de nivel profesional, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del plan de choque contra la evasión y el contrabando y el cumplimiento de las metas de recaudo establecidas por la DIAN con el CONFIS en el marco fiscal de mediano plazo, cuyos recursos son esenciales para que el gobierno nacional atienda con eh, con oportunidad a los compromisos económicos y sociales que le corresponden, los cuales se relacionan a continuación. Listo, todo eso está bien, pero aquí le faltó decir que esto es producto del acuerdo de 2022. Número de empleos: 50 empleos de gestor 4, código 304, grado 4. 250 empleos de gestor 3, código 303, grado 3. 300 empleos de gestor 2, código 302, grado 2. Y 400 de gestor 1, código 301, grado 1. Asimismo, el artículo primero del mencionado decreto determina que la vigencia de esto será hasta el 31 de diciembre de 2023, y el artículo de segundo imparte lineamientos respecto a la distribución y provisión en los siguientes términos. Distribución y provisión. Artículo segundo. Aquí vuelve a citar el decreto. El director general de la DIAN hará la distribución y la provisión de los empleos temporales que se crean en el artículo primero del presente decreto, para lo cual tendrá en cuenta la estructura, los planes, los programas y las disposiciones legales vigentes. En virtud de lo establecido anteriormente, la Administración define los lineamientos y criterios de selección para la provisión de los empleos temporales mediante la figura de encargo, lo cual se regirá por las reglas que se indican a continuación. Sobre este tema hay una discusión jurídica, porque eh, uno pensaría, y ahí hemos caído muchos en la lectura, y bueno, después hemos tenido que analizarlo con cuidado y darnos cuenta que realmente la temporalidad no es un encargo, sino es un nombramiento sui generis, o sea, un nombramiento de carácter especial, un nombramiento que no tiene nombre, que se llama innominado, en el cual el personal de carrera mantiene todos sus derechos de carrera, pero que exactamente no es un encargo, ¿sí? Eso fue lo que dijo la Corte en la sentencia. Entonces creo que ahí también hay una inexactitud que no es gravísima, pero que sí, de todas maneras, creo que debería ajustarse con más rigor a lo que está diciendo la Corte Constitucional, ¿sí? Criterios de asignación del encargo en empleos de planta temporal. Población objetivo. Proceso de selección DIAN 1461 del 2020. Encargos. A. Misma ubicación y proceso.
funcionarios de carrera administrativa de los procesos de apoyo y misionales que se encontraban encargados en empleos de planta permanente y en el proceso y sede administrativa en que se encuentren ubicados se distribuya un empleo de la planta temporal con las mismas características del que se encontraban desempeñando de manera transitoria mediante encargo y respecto del cual se declaró la pérdida de fuerza ejecutoria con ocasión de los nombramientos en periodo de prueba resultado del proceso de selección DIAN 1461. Entonces, fíjese que aquí lo primero que están colocando es, eh, eh, es a las personas que perdieron el encargo, ¿sí? Que perdieron su encargo con ocasión del concurso, ¿sí? Porque dice funcionarios de carrera administrativa, dice misma ubicación y proceso, funcionarios de carrera administrativa de los procesos de apoyo y misionales que se encontraban encargados en empleos de planta permanente. Y fíjese que el acuerdo lo que está diciendo no es eso exactamente. El acuerdo lo que dice es que primero son los que nunca han sido encargados, ¿sí? Y aquí pues ahí le dieron como un bote. Y en el proceso y sede administrativa en que se encuentran ubicados se distribuya un empleo de la planta temporal con las mismas características del que se encontraba desempeñando de manera transitoria mediante encargo y respecto al cual se declaró la pérdida de fuerza ejecutoria con ocasión de los nombramientos en periodo de prueba, resultado del proceso de selección DIAN 1461 de 2020. Grado inferior. Una vez provistos los encargos, en aplicación al criterio definido anteriormente y ante la pluralidad de servidores de carrera con afectación del encargo en el marco del proceso de selección DIAN 1461 de 2020, que excede el número de empleos de la planta temporal del mismo nivel jerárquico en el cual venían encargados, estos se podrán encargar en un empleo de grado inferior. Entonces, está diciendo que en la misma ubicación del proceso a las personas que perdieron sus encargos. Y lo segundo es que los que perdieron sus encargos pero no quedaron ahí, entonces quedarán en un grado inferior, pues siempre y cuando den las condiciones, porque si es un gestor 2 que esté en gestor 3 pues no podría. O si es un gestor 2 que digamos, tiene que tener en la carrera pues un grado inferior o si no, no podría. Los servidores de carrera que se encuentren en la situación definida en los criterios anteriores para acceder a los encargos en la planta temporal deberán cumplir los requisitos de escolaridad y experiencia previstos en el manual de funciones para el código ficha que corresponde al empleo para proveer. 2. Población ya no encargada. Una vez provistos los empleos de la planta temporal en aplicación a los criterios definidos en el numeral NURO del presente memorando y de existir vacantes en la planta temporal serán considerados para la asignación de encargo los servidores de carrera administrativa de la DIAN que a la fecha de expedición del presente memorando no se encuentran en esta situación administrativa. Aquí hay un error, porque realmente este que dice 2 debería ser el 1. Población no encargada, ese debería ser el 1. Y el 2 debería ser a los empleos, digamos, de las personas que perdieron el encargo, si lo tenemos en cuenta, de acuerdo a lo que firmamos y que ya lo leímos anteriormente, ¿sí? Entonces, fíjese que ahí hay una equivocación que, pues que, pues que es compleja, en la medida en que no está cumpliendo exactamente lo que fue firmado, ¿sí? O sea, pueda que esto favorezca a más gente, pueda que sea más popular. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es, pues, que pacta sunt servanda, que los pactos son para cumplirlos y que incluso esa fue una discusión que se dio en el momento de la negociación. Eh, Incluso nosotros defendíamos que primero, o defendimos siempre que primero fuera como quedó, ¿sí? Ese fue lo que nosotros defendimos, pero eso no lo ganamos. Ganaron los que plantearon que quedara, que primero se les diera el derecho a los que nunca habían sido encargados, ellos lo ganaron y eso quedó ahí en el acuerdo, ¿sí? Pero a pesar de eso, es como si nosotros perdimos la discusión allá, pero entonces ahora venimos a ganarla en la propia resolución, ¿sí? Entonces, realmente, pues no está bien, ¿sí? No está bien. Para ellos serán evaluados, entonces dice, bueno, segundo, los que nunca han sido encargados. Entonces, una vez provistos los empleos de planta temporal en aplicación a los criterios definidos en el numeral 1 del presente memorando y de existir vacantes de la planta temporal, serán considerados para la asignación de encargo los servidores de carrera administrativa de la DIAN que a la fecha de expedición del presente memorando no se encuentren en esta situación administrativa. Para ello serán evaluados quienes cumplan las siguientes condiciones. 1. Acreditar los requisitos de escolaridad y experiencia y el perfil del código de ficha de empleo a proveer.
La verificación del cumplimiento de requisitos para el desempeño del empleo y del código de ficha se realizará de conformidad con lo establecido en las resoluciones 00060 y 00061 del 11 de junio del 2020 y sus modificaciones. Dos, no haber sido sancionado disciplinariamente en el último año. Y tres, que su última evaluación de desempeño haya sido sobresaliente. Ante la pluralidad de servidores de carreras que cumplan con las condiciones señaladas, se definen como criterios de desempate en estricto orden de prelación los siguientes, los cuales no aplican en forma concurrente. 1. Servidores ubicados en el mismo lugar administrativo de la vacante a proveer, dirección seccional o nivel central. 2. Gradualidad. El encargo se asignará al funcionario titular del empleo en el orden de grado inferior al de la vacante a proveer. 3. Antigüedad. Continúa en la unidad administrativa especial, dirección de continuidad, perdón. No, antigüedad continua, es lo que está diciendo. En la DIAN, para la aplicación de este criterio, se tendrán en cuenta incluso días de diferencia contados desde la fecha de posesión del funcionario. Bueno, eso sí está bien. Cuarto, formación académica, educación formal que exceda los requisitos mínimos del empleo a proveer, criterio que será ponderado como se señala. Empleo gestor, requisitos mínimos, título universitario. Por cada título profesional adicional al mínimo exigido 50 puntos, por cada título de especialización adicional al mínimo exigido 70, por cada título de maestría o doctorado adicional al mínimo exigido 100. Quinto, evaluación de desempeño. El encargo asignará al empleado que tenga el mayor puntaje en su última evaluación de desempeño, ordinaria, definitiva y en firme. Sexto, de persistir el empate, el encargo se asignará por discrecionalidad del director general. Bueno, tercero, población diana encargada en la planta permanente con posibilidades de un encargo en empleo superior. Entonces, bueno, este es un criterio importante que se le agrega. Aquí, como ya lo hemos dicho, la crítica que estamos haciendo nosotros es que el que está de segundo debería ser el primero y el primero debería ser el segundo de acuerdo a lo firmado. ¿Sí? Porque es que, pues, para eso se firman los acuerdos. ¿Sí? Bueno, tres, población. Y entonces aquí nosotros le hacemos el reclamo a toda esta cantidad de gente que trabajó en el proyecto, que no revisaron los acuerdos. A Bernardo Porras, analista 4, a Liliana Lugo Valle, jefe de coordinación y movilidad, a Jaime Ricardo Saavedra, que estuvo en la negociación colectiva, que es un firmante de la negociación colectiva, que sabe la discusión que se dio en la negociación colectiva, pero que siempre nosotros sabemos que hace lo que considera él y no lo que se firma, porque ahí está el ejemplo. Y a Olga Lucía Pacheco, que es una asesora 2, pues uno para ser asesor 2, pues debe tener claro por lo menos cuáles son las reglas que se deben tener en el momento de firmar un acuerdo, ¿sí? Y en el momento de tomar una decisión de estas, ¿sí? Eso nos parece que es importante. Bueno, entonces, tercero, formación académica. Educación formal que exceda los requisitos mínimos, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Cuarto, evaluación de desempeño. El encargo se asignará al empleado que tenga mayor puntaje de su última evaluación de desempeño, ordinaria, definitiva y firme. Quinto, servidores ubicados en el mismo lugar administrativo de la vacante a proveer. Dirección seccional, nivel central. Para este criterio, la fecha de corte será 15 de septiembre de 2022. Ya, digamos, pasó esa fecha. Sexto, de persistir el empate, el encargo se asignará por discrecionalidad del director general. Postulación. Una vez identificados los empleos objeto de la postulación definida para el literal 3, será comunicado a través de los canales institucionales las fechas para la participación, condición para que los funcionarios de carrera administrativa en situación de encargo, interesados en participar en los empleos de la planta temporal y que cumplan con las condiciones indicadas en los literales 1, 2 y 3 del numeral 3 del presente memorando, se postulen al empleo de su interés de conformidad a los lineamientos e instrucciones definidas en dicha comunicación. Ojo con esto, ojo con esto. Vuelvo a leerlo con calma. Una vez identificados los empleos objeto de postulación definidos para el literal 3, ¿sí? O sea, cuando ya quedó lo demás claro, se definieron los que habían perdido su encargo, se definió con los que nunca han sido encargados, entonces la DIAN publicará, dirá, mire, aquí que después de todo eso quedaron estas vacantes, entonces ya ellos nos informan a través de los canales institucionales, informarán las fechas para la participación. Condición para que los funcionarios de carrera administrativa en situación de encargo interesados en participar en los empleos de la planta temporal y que cumplan con las condiciones indicadas en estos literales, ¿sí? Se postulen. Entonces, solo hasta ese momento en que se esté definiendo el criterio 1 y 2, podrán postularse los que
la demás gente. Por ejemplo, me explicaban, por ejemplo, un caso que tenemos. Una compañera que es contadora pública y ella, cuando ingresó a la DIAN, pues era facilitadora. Ingresó como facilitadora uno. Logró un facilitador 4 en un encargo y ahí se quedó y es contadora pública. Y entonces, como aquí sacaron esa cosa de que se prohibía el encargo sobre el encargo, eso se lo inventaron últimamente en la administración Rojas y después lo volvieron ley en la administración anterior, ¿sí? Y entonces, con eso, ¿qué pasó? Le coartaron su derecho a las personas a poderse mover más allá del primer encargo. ¿Y qué hicieron? Fíjense que aquí lo están resolviendo. ¿Y qué hicieron? En esas vacantes le metieron personal provisional. Entonces, siempre, digamos, uno ve cómo han manejado esta entidad y cuáles son las prioridades que han tenido las directivas de la entidad, ¿sí? Eso es importante que se tenga en cuenta, porque una cosa son las prioridades a veces que tienen las directivas y otra cosa son las prioridades de la ley, ¿sí? O sea, las prioridades de la ley son claras, pero a veces las prioridades de las directivas son otras, y entonces es lo que ha sucedido en toda la historia de la DIAN, ¿sí? Y que nosotros, pues, aspiramos que esto cambie, y de hecho, pues, cambió en la medida en que, o ha venido cambiando en la medida en que ya tenemos 1.000 empleos temporales y están anunciados 6.000 empleos para el próximo año ya de carácter definitivo. Bueno, generalidades para la asignación mediante encargo de los empleos de la planta temporal. Punto cuarto. Para efectos de la verificación del requisito se tendrá en cuenta únicamente la información que reposa en la historia laboral, en el sistema de gestión de recursos humanos Cactus y en el SIGEP a la fecha de la verificación de la misma. Sin ninguna excepción, los funcionarios deberán ejercer el empleo y las funciones que les serán comunicadas como consecuencia del encargo obtenido. Lo anterior en el marco de la planeación institucional encaminada a la prestación del servicio eficiente bajo los principios constitucionales de celeridad y economía de los procedimientos en razón a que debe cumplirse con la finalidad en que se fundamenta la creación de la planta temporal. Ojo con esto, porque ¿qué sucede también? Entonces resulta que aquí a usted lo colocan allá en ese cargo, pero resulta que usted tiene un amigo, ¿sí? Que es lo que ha pasado en todas las administraciones anteriores. Usted lo colocan allá, pero usted tiene un amigo, ¿sí? Y ese amigo entonces le dice, no, venga, yo lo meto en comisión en tal lado. Y entonces lo mandan en comisión y resulta que aparece nominalmente en un sitio, pero se va para comisión a donde él quiere si tiene la palanca. Y normalmente, pues eso lo hacen pues las redes de poder. Aquí siempre ha habido unas redes de poder que han manipulado esta entidad, que han manejado esta entidad y que quieren seguir manejándola, ¿sí? Y que se apoyan entre unos y otros y todos dicen, mire, es que este es buenísimo, este el otro también, ¿sí? Y se ayudan entre ellos, ¿sí? Y entre ellos se recomiendan, ¿sí? ¿Para qué? Para mantener las mismas instancias de poder y para que nada cambie, ¿sí? Y creemos que es el momento en que esto debe cambiar y por eso vamos con calma también, esperando que salga la reforma tributaria, que ayer tuvo un resultado importante y del cual hablaremos en la próxima reunión porque se mantiene la propuesta inicial. Es muy importante que se mantenga la propuesta inicial que se presentó, que está unida a los acuerdos, y no por ahí quienes pretenden que eso cambie también y romper los acuerdos e inventarse en otra serie de cosas que no tienen absolutamente nada que ver, porque nosotros si le pedimos a la DIAN que nos cumpla, pues nosotros también tenemos que cumplir y hacer honor a lo que nosotros hemos firmado. Y eso es muy importante, compañeros, porque aquí se cuecen habas todo el tiempo. En esta entidad todo el tiempo se cuecen habas y se ejercen presiones de un lado y de otro. Y entre los amigos se recomiendan y se ayudan unos a otros. Y detrás de esos amigos también hay situaciones de orden político, ¿sí? Que están ahí jugando y que jugaron sobre todo en las elecciones parlamentarias, ¿sí? Y eso está ahí. Y eso es, digamos, es lo que está en el sobreentendido de la administración, que se conoce, pero que nunca sale a flote, precisamente porque es algo subterráneo. ¿Sí? Eso está ahí presente, compañeras y compañeros. Entonces, dice, sin ninguna excepción, ojo con eso, los funcionarios deberán ejercer el empleo y las funciones que les sean comunicadas como consecuencia del encargo obtenido. Lo anterior en el marco de la planeación institucional encaminada a la prestación del servicio eficiente bajo los principios constitucionales de celeridad y economía de los procedimientos en razón a que debe cumplirse con la finalidad en la que se fundamenta la creación de la planta temporal.
Los funcionarios encargados deberán tomar posesión dentro de los 10 días siguientes a la comunicación del acto administrativo correspondiente. De no tomar posesión sin justificación alguna en dicho término, se revocará el encargo sin que se requiera del consentimiento del funcionario, entendiendo esta situación como no aceptación del mismo. Por último, agotada la provisión a través de la figura del encargo conforme a las reglas definidas por el presente memorando y de quedar vacantes por un proveer, será realizada una nueva convocatoria para encargos para los servidores de carrera administrativa de la DIAN que se encuentren en situación administrativa de encargo y para aquellos que no se encuentren en dicha situación cuyos lineamientos y criterios de selección serán comunicados oportunamente a través de los canales de comunicación definidos para tal fin. Por último, cualquier información adicional o inquietud sobre el particular, favor dirigirla al buzón SD raya al piso gestión de empleo público @dian.gov.co. Yo creo que aquí, bueno, y esto lo está firmando Luz Nayibe López, directora de gestión corporativa encargada, 5 de octubre. Y repito, lo preparó Bernardo Porras, analista 4, lo proyectó Liliana Lugo Valle, jefe de coordinación y provisión y movilidad de personal asignada, lo aprobó Jaime Ricardo Saavedra Patarroyo, subdirector de gestión de empleo público asignado, y lo revisó Olga Lucía Pacheco Beltrán, asesor 2 del despacho de la Dirección de Gestión Corporativa. Estos eran pues los comentarios que queríamos hacer que nos parecen muy importantes porque se trata, para nosotros desde Ultradian se trata es que las decisiones que toma la administración pues sean decisiones que nosotros podamos informarlas, podamos aclararlas y en esa medida podamos resolver las dudas de todos los compañeras y compañeros porque pues la discusión es fuerte, se crean ¿cómo se llama? Muchos fantasmas. Entonces, por ejemplo, me llama una compañera y me dice, no, es que aquí en la administración están diciendo que eso no hay que meterse a la planta temporal, porque si uno se mete a la planta temporal, pierde los derechos de carrera. Falso de toda falsedad, compañeros. Eso era lo que sostenía aquí una de las personas que proyectó esto desde hace tiempo. Si nosotros le demostramos que eso no es cierto y la propia sentencia de la Corte Constitucional nos demostró que eso no es cierto, ¿sí? Entonces, no podemos dejarnos engañar, ¿sí? Tenemos que estar siempre informados. Y aquí todo el mundo no tiene por qué ser especialista en estos temas. Para eso estamos las organizaciones sindicales y para eso estamos desde Ultradian precisamente buscando hacer claridad, buscando explicar, buscando también recuperar este resultado para nosotros los trabajadores, ¿sí? Porque esta es una ganancia para los trabajadores, ¿sí? Porque hay quienes dicen que no, que esto es un retroceso. ¿Un retroceso, 1.000 nuevos empleos? ¿Es un retroceso tener 1.000 nuevos empleos en la DIAN? 1.000 nuevos empleos es la posibilidad de una lucha mayor contra la evasión y el contrabando. 1.000 nuevos empleos es la posibilidad de 1.000 nombramientos sui generis e innominados. 1.000 nuevos empleos es la posibilidad de 1.000 personas nuevas que ingresen a la entidad y se recuperen 350 empleos. Entonces, ¿cuál es el retroceso? Aquí no hay ningún retroceso. Aquí lo que debe ser un avance, compañeros. ¿Sí? Y compañeras, eso tenemos que tenerlo claro. No nos dejemos engañar. No nos dejemos manipular por quienes siempre han manipulado la administración, porque no solo, porque eso es son redes las que se mueven aquí en esta entidad, compañeros. Son redes que van desde muchos espacios hacia otros lugares, ¿sí? Y son redes de poder, ¿sí? Y yo creo que si ganó el pueblo tiene que hacer visible esta situación, ¿sí? Y contribuir en eso a la nueva administración para que tenga lucidez en el tema y para que tenga claridad en el tema, ¿sí? Porque en la medida en que se tenga claridad, pues indudablemente que van a poder tomar las mejores decisiones, tanto en los aspectos de la administración pública como en los aspectos de personal y como en lo que tiene que ver con el fortalecimiento nuestro como institucionalidad y en esta tarea que es central, compañeros. Es que para nosotros, miren la responsabilidad que tenemos nosotros, los empleados de la DIAN, los servidores públicos de la DIAN, porque también es otra crítica que le hacemos a esta resolución, y es que aquí dice que nosotros somos funcionarios. Nosotros no somos funcionarios, los funcionarios son los directivos. Nosotros lo que somos es servidores, somos es empleados, ¿sí? Nosotros no somos funcionarios. ¿Quién dijo? Los funcionarios son los directivos, los de libre nombramiento y remoción. Entonces, en este sentido, este memorando 182, pues se equivoca en la denominación.
Entonces nos está elevando, ojalá nos pagaran como funcionarios y nos referenciaran a los cargos que tienen los directivos. Nosotros somos empleados, compañeros, somos servidores públicos. Somos los que servimos, los que atendemos a la gente, los que realizamos el trabajo de base. Eso somos nosotros, ¿sí? Y entonces aquí nos elevan a la categoría de funcionarios, pues pues si nos elevan estos compañeros con el memorando, pues que nos eleven en todo sentido. Pero nosotros no somos funcionarios, somos empleados, ¿sí? Empleados de base, ¿sí? Unos con carrera administrativa, otros en la precariedad por la provisionalidad, pero todos somos empleados, somos servidores, ¿sí? Los funcionarios son los directivos, no se nos olvide nunca de eso, compañeras y compañeros. Bueno, yo creo que ahí hicimos un comentario, pues que recoge lo que hemos venido pensando en Utradian, lo que hemos estado trabajando, pues este equipo, porque esto no es un trabajo que esté desarrollando solo el suscrito, sino aquí tenemos un equipo de gente que siempre está atenta en la parte jurídica y en el análisis de esta problemática, y en la medida en que llevamos bastante tiempo haciendo este análisis, pues ya lo hemos podido comprender y nos entendemos en el proceso. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque lo que yo simplemente soy es un vocero, una expresión de, de un grupo que está trabajando aquí, que se puede denominar en unos aspectos Junta Directiva Nacional, en otros aspectos Junta Directiva Nacional Ampliada, o sea que es un grupo que está entre 10 y 20 personas, pero que además tiene un equipo que está analizando permanente estos temas, que son por alrededor de por lo menos 5 personas, que siempre están en la parte jurídica, del análisis, digamos, de la comprensión de la situación, de estar atento a la firma de los acuerdos, de estar en la mesa de negociación. Estos procesos precisamente se han desarrollado es por eso, y yo creo que eso es lo que nos da a nosotros la capacidad para poder explicarles y para poder celebrar hoy. Yo creo que esto también es una celebración la que estamos haciendo nosotros, que es la celebración de 1.000 nuevos empleos para la DIAN. Es la celebración de 1.000 nombramientos sui generis e innominados. Es la celebración de la recuperación de 350 cargos para los trabajadores de la DIAN que habían quedado en la lona. Es la celebración de la posibilidad de que lleguen 650 nuevos empleados a la DIAN. Es la celebración de la lucha contra la evasión y el contrabando, de la lucha por avanzar precisamente en que estos evasores no se tomen este país, porque necesitamos los recursos para qué, para que los gobiernos y para que este gobierno pueda desarrollar toda su política social, para que pueda atender a los viejitos, a la mayoría de los viejitos que han llegado a la edad de pensión pero no tienen pensión, y a quienes les ha ofrecido una media pensión precisamente para poder garantizarles un mínimo de subsistencia digna, ¿sí? Entonces, precisamente esos planes sociales se construyen sobre la base de modelos tributarios, y en ese sentido, precisamente la reforma que hoy cursa es una reforma, por primera vez en la historia de este país, una reforma progresiva. Muy importante, no es la ideal, compañeros. No tenemos la reforma tributaria ideal. Tenemos la reforma tributaria progresiva que nos permiten las condiciones de la vida política y social en un proceso de transición que estamos viviendo en Colombia. Un proceso de transición hacia el cambio social. Estamos en un gobierno de transición, pero esa transición va a generar unos cambios muy importantes, muy importantes. Quizás nosotros quisiéramos más todavía, pero pues son las circunstancias de la vida política las que no permiten que los cambios sean mayores, pero sí permiten avances como este de la planta temporal frente a la mamadera de gallo que nos hizo el anterior gobierno y a la tomadera de pelo que nos hicieron los negociadores del anterior gobierno, que pues no sabemos si sabían o no que esto no iba a cumplir. Yo creo que ellos lo hicieron de la mejor buena fe, pero en realidad estaban metidos en un gobierno que era un gobierno tramposo, un gobierno incumplido, un gobierno que dejó este país casi que en la bancarrota, ¿sí? Un gobierno que quiso imponer una reforma tributaria contra el pueblo y que generó precisamente un estallido social, y que afortunadamente perdió las elecciones y se dio paso a un gobierno del cambio, y ahí estamos comprometidos. Yo creo que las organizaciones sindicales eh, estamos en esa tarea. Y en este caso hablo de Utradian, porque nosotros no podemos responder sino por Utradian, ¿sí?
que es quien nos representa, digamos, que es con quien nos hemos agrupado precisamente para esta lucha por la libertad, la solidaridad y la paz con progresividad fiscal. Entonces yo, pues, simplemente quiero dar la palabra a las personas que quieran hablar, que quieran opinar. Yo creo que ya dimos los elementos centrales. Y ahora pues le corresponde a ustedes, compañeras y compañeros, preguntarnos si tienen dudas, vacíos, lagunas. Si no están de acuerdo, pueden decirlo, porque también esto es un foro abierto. Nosotros aquí nadie tiene, no podemos decir que tenemos la verdad revelada. Lo que tenemos son interpretaciones y el conocimiento es eso. Interpretación. ¿Sí? Ese es el conocimiento. Interpretación. Entonces, por eso el mundo tiene múltiples interpretaciones. ¿Sí? Y de esto ustedes se van a encontrar con múltiples interpretaciones. ¿Sí? Pero pues nosotros tratamos de hacer una interpretación basada en qué, en las reglas del método sociológico, en las reglas del método jurídico, en los acuerdos que nosotros fijamos, en la Constitución, en la ley, ¿sí? Y en los documentos que está emitiendo el gobierno, precisamente los hemos leído textualmente para poder tener claridad frente al tema. Entonces, damos la palabra, compañeras y compañeros. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Tengo una pregunta, una inquietud más bien respecto a quienes pueden aspirar al encargo en la planta de sui generis innominado. Eh, Me refiero a las personas que no están encargadas, porque en este momento pues hay algunos que perdieron su encargo, que no pasaron el concurso, y otros que se perderán porque tampoco lo pasaron. Entonces no estarán encargadas, pero no vi que se mencionan los que nunca estuvieron encargados, pero como esa compañera que estuvo encargada y ahora ya no está, entonces, ¿cómo podríamos caber ahí los que no estamos encargados, pero que sí fuimos? Bueno, por eso. A ver, precisamente lo que dijimos fue que el primer criterio de asignación de encargos es para las personas que perdieron el encargo en razón del concurso. ¿Sí? Es el primero. O sea, todas las personas que perdieron su encargo en razón del concurso son los primeros que van a poder postularse, ¿sí? O que van a tener en cuenta. Y ahí lo está diciendo, ¿sí? De la misma ubicación y proceso, digamos, población objetivo, dice, mire, población objetivo. Selección DIAN 1461 de 2020. Entonces están citando la convocatoria del concurso, ¿sí? Y entonces están diciendo pues que pues se tiene en cuenta primero pues si están en el mismo proceso, que sean de apoyo misional, que se encontraban encargados en los empleos de planta permanente, en que se encuentren ubicados y se tendrá en cuenta como, digamos, la prioridad que estén en el mismo proceso y en la misma situación, ¿sí? Por ejemplo, que si yo estaba encargado de gestor 4 en tal área y resulta que ahí apareció una vacante, pues vuelvo a quedar, pero ya ahora como planta temporal, ¿sí? Porque están priorizando a las personas que perdieron su encargo con ocasión del proceso de selección 1461 de 2020. ¿Y eso hasta qué? Hasta que se llenen las vacantes. Porque, por ejemplo, resulta que dicen, porque eso no lo tengo con claridad, dicen que, por ejemplo, tenemos 51 gestores 4, 50 gestores 4, pero que 51 gestores 4 perdieron el encargo. O sea que quedaría un gestor 4 por fuera, ¿sí? Entonces, ese gestor 4 se quedaría por fuera, habría que mirar. Si es gestor 3, pues baila. Si es gestor 2, entonces tendría prioridad en el gestor 2, o para poner un ejemplo, ¿sí? Eh, porque si no queda en el mismo proceso, quedaría en el grado inferior, ¿sí? Y el segundo orden, ¿cuáles son? Los que no han sido encargados. Y ahí es donde nosotros hacemos la crítica porque leímos el acuerdo y el acuerdo dice lo contrario. Dice que lo primero los no encargados, ¿sí? Sin embargo, pues aquí ya lo hicieron así, ¿sí? Eso es lo que pasa. Y tercero, pues son las personas que estando encargadas, ¿sí? Encargadas en la planta permanente, pues puedan aplicar allá, pero siempre y cuando sobren vacantes.
Porque según ese informe que tenemos, por ejemplo, en Gestores 4 no habría vacante para nadie. ¿Sí? Ahí no habría vacantes. ¿Sí? Porque son 51 los que perdieron el encargo. Entonces, y hay 50 cargos, pues va a quedar uno por fuera. Y para desempate, pues ahí establecer unas reglas, ¿sí? Que la escolaridad, que no haber sido sancionado, que, ¿sí? Son unas reglas que son importantes, ¿no? Primero, el estar en el mismo lugar. Segundo, la gradualidad. Tercero, la antigüedad, ¿sí? El cuarto, la formación académica, ¿sí? Y cuando ya viene a la formación académica, pues dice, mire, la formación académica da unos puntos, dependiendo de si usted tiene más formación de la que le exige el cargo, ¿sí? Después la evaluación de desempeño. Y ya si después de todo eso quedó empatado, ahí sí le toca definir al director. Entonces, ese es el orden, ¿sí? El orden realmente del encargo es ese. Digamos, no del encargo, del nombramiento en la planta sui generis, pero que aquí se denomina encargo. En este memorando lo están denominando encargo. Pero pues nosotros aclaramos que técnicamente utilizar la palabra encargo, pues de acuerdo a la sentencia de la Corte, pues no es muy exacto, ¿sí? En la medida en que la Corte eh, está hablando desde sui generis o innominada. O sea, la Corte no le pone nombre, dice innominada. Innominada, pues es que no tiene nombre, ¿sí? Eso es. ¿Quién más, compañeros? Compañeras, ¿quién más tiene dudas, vacíos, lagunas? Compañeros, Opiniones. buenas tardes. Yo sí quería opinar alguito. O sea que en el tercer grupo dan la probabilidad de encargarse en las personas que ya están encargadas, ¿cierto? Pues Sí, como siempre nos han quitado esa probabilidad, esa posibilidad. sí, sí, Entonces, sí. ahí la están abriendo, ¿cierto, Tulio? Sí, ¿Lo sí, sí, entiendes claro. así? Claro. Dice población diana encargada en la planta permanente con posibilidad de un encargo en empleo superior. Ahí están dando la posibilidad, por ejemplo, el caso que yo ponía de la compañera. Una compañera que es facilitadora 1, ¿sí? Y logró un encargo a facilitador 4, pero resulta que ella es contadora, pues ella merece por lo menos llegar al gestor 1, ¿sí? Claro, sí. Entonces, O, ahora, señora, siga, qué pena. o también, qué pena, Tulio, o también pueden ser los compañeros que perderán próximamente el encargo en ocasión de los nombramientos del concurso de ascenso, ¿no? Del 2238, ¿cierto? Sí, claro, porque ahí se refiere a todos los que están encargados, pero ese es el tercer orden. O sea, cuando llegue a ese orden ya no van a haber muchas vacantes, ¿sí? Pero indudablemente que es un orden y pueden existir. Hay que esperar a ver qué sale, ¿sí? Ah, ok, gracias, Sí. Tulio, vale. Mm. ¿Quién más? Julio, Hágale, compañero. hola, buenas tardes, compañeras, compañeros. Sí, no, yo quería que también más o menos reflexionar sobre lo mismo, que este memorando fue realizado de una manera antitécnica, por lo que dijimos que hay personas que no han sido encargadas y les van a dar postulación a unas personas que ya tuvieron ese privilegio. Me parece que esto es inconstitucional, viola todo principio de equidad y de justicia, todo principio de igualdad, ¿cierto? Y pues digamos, esa es una de las observaciones que yo le veo y que pues nosotros deberíamos comentar a la administración. La otra es el desconocimiento de los acuerdos sindicales, o sea que para la administración ahorita las personas que se encargaron de hacer esto, los sindicatos no valen, los acuerdos no valen, ¿sí? Eso también me parece que es una violación al principio al artículo 39 de asociación sindical, eso está mal, están violando, digamos, las normas que hay en la OIT sobre acuerdos sindicales. Otra cosa que me parece que de pronto no se tuvo en cuenta es qué va a pasar con las personas, que yo creo que debieron haber sacado un ítem sobre las personas que
ahorita están encargadas, pero que ya sus cargos salieron a concurso y ahorita van a ser suplidos prontamente. Entonces, ahí yo creo que toca mirar es la época en que se van a, digamos, en que van a llenar esta planta temporal. Porque si no se alcanza a terminar el proceso, prácticamente, digamos, las personas que están encargadas ahorita y que ya salió el cargo a concurso, se van a ver perjudicadas. De pronto, hasta lo más seguro es que se llena esta planta temporal y van a quedar sin encargo, porque empiezan se llena esta planta temporal como viene, y como las personas están encargadas, pues es muy difícil que suban. ¿Por qué? Porque la mayoría que estaban era gestor 2, subieron a gestor 3 y según el memorando podrían solamente postularse a gestor 4. Y como mencionaba Tulio, pues simplemente son 50 cargos, ¿sí? Entonces a mí me parece que faltó como un ítem previendo, digamos, que ahorita las personas van a quedar sin encargo. Sí, digamos, estas eran dos cositas que yo había observado en este memorando que de pronto que no la previeron o la hicieron como a las carreras, me parece. Bueno, yo diría que el último punto me parece que aquí quedó, porque lo que pasa es que no se está refiriendo a las personas que van a perder el encargo, porque no se sabe quiénes son, porque todavía ese concurso no ha salido, está en proceso, pero creo que lo está previendo, porque dice población diana encargada en la planta permanente con posibilidad de un encargo en empleo superior. Yo creo que ahí, no sé, aunque claro, cuando dicen con posibilidad de un Julio, sí, encargo en es que empleo superior, claro, Julio, es que estarían eso es hablando, en la práctica no sí, sirve. ¿Por qué? Porque un empleo superior al gestor 3, que es donde claro, están la mayoría ahorita de los encargos, es gestor 4. sí, sí, ¿Sí? sí, Y no sí, hay. tiene O razón. sea que simplemente no se pueden postular o se postulan, pero no hay. Sí, claro, tiene razón. Sí, sí, tiene razón. Ese es un buen apunte porque no está hablando de la posibilidad de un encargo, de un nuevo encargo en el mismo cargo, sino en uno superior. Y entonces al hablar de un empleo en el superior, pues entonces, por ejemplo, todos los cargos que fueron convocados para el concurso de gestores 3, por ejemplo, que dicen, bueno, quisiera poder clasificar en la planta temporal en el mismo gestor 3, pues no van a poder hacerlo porque no es un empleo superior, sino es el mismo empleo. Entonces aquí tendrían que haber dicho con posibilidad de un encargo en el mismo empleo o superior. ¿Sí? Es verdad. Y algo Tiene así. razón. Sí, tiene razón. Tiene razón. ¿Sí? Esa es una buena, para el caso de los gestores 3. En el caso, por ejemplo, de los gestores 2, de los gestores 1 tendrían más chance, porque el gestor 1 podría aplicar, el que esté encargado, por ejemplo, en gestor 1 podría aplicar a un gestor 2 o a un gestor 3. O sea, tiene que estar en un empleo inferior. Sí, ya entiendo, sí, claro, es claro eso. Entonces, pero no están dando la posibilidad para los nuevos casos de las personas que van a quedar por fuera en enero. Sí, en eso tiene razón. Yo creo que eso es una buena apreciación porque yo no había visto esto del empleo superior, no lo había leído con cuidado. Dice población diana encargada en la planta permanente con posibilidad de un encargo en empleo superior. Claro. Dice, los funcionarios de la carrera administrativa que a la fecha se encuentren encargados en la planta permanente podrán participar en la planta temporal en un empleo superior al de dicha situación administrativa. El caso, por ejemplo, de la compañera sí, a ella sí le favorecería, porque ella ella es un facilitador 1 que quedó en un facilitador 4, pero que ahora su cargo, pero que es una contadora, entonces probablemente para ella sí exista vacante para un gestor 1, que sería el punto en el cual ella podría llegar, ¿sí? O sea, esto serviría fundamentalmente para las personas que son facilitadores y analistas, ¿sí? Pero que al mismo tiempo son profesionales y que no habían logrado salir de ese estadio de facilitadores y analistas
por la vía del encargo, creo que ahí se resuelve el problema para ellos, ¿sí? Pero ya para los gestores les queda más complicado porque, pues, por lo menos los que estén en el encargo en el gestor 3 pues no tienen para dónde correr porque solo hay 50 vacantes en el gestor 4, ¿sí? Quizás los que estén en encargo en el gestor 2 podrían correr porque, pues, hay un número mayor, 250 vacantes en el gestor 3, entonces quizás ahí podrían subir, ¿sí? O los que están en encargo en el gestor 1 podrían subir al gestor 2 en la medida en que hay, creo que 300 vacantes en el gestor 2, ¿sí? Entonces, en ese caso sí, los únicos que quedarían ahí perjudicados serían los que están en el gestor 3, ¿sí? Que no tendrían para dónde correr eh, en el caso de la planta temporal. Creo que sí. Sí, una pregunta que me surge ahí que pues no lo he visto tampoco es si yo puedo subir más de un grado, si yo puedo postularme más de un grado. O sea, sí, por ejemplo, por decir algo de facilitador 1 a facilitador 4, algo por el estilo, no sé. Pues No había. desde que cumple el requisito, Sí, sí. claro. Lo que sucede es que en el momento de la definición juega la escalera. O sea, que supongamos que solo, yo voy a ponerle el caso de la compañera, ¿sí? Supongamos que la compañera que es facilitador 1 se postuló para un gestor 1 y resulta que ella se Aquí postuló, sería, como pero ahí es de gestor 1 a 4, sería, por ejemplo, del 1 al 3, me imagino. no, pero pongamos este ejemplo. Es facilitador 1, ¿sí? Y entonces resulta que ella se postuló para gestor 1 y hay 400 cargos, ¿sí? Pero resulta que ya se llenaron los 400 cargos o que hay un listado. Entonces, ¿cómo se va a aplicar ahora la escalera? Entonces le van a ganar los analistas 5, primero, el analista 4, el analista 3, el analista 2, el analista 1, el facilitador 4, el facilitador 3, el facilitador 2 y por último el facilitador 1, ¿sí? Entonces ahí en esa escalera pues tendría más dificultades. Sin embargo, pues ¿cómo puede ganar? Pues en la medida en que un porcentaje, ¿no? ¿Sí? De los compañeros que están en esos grados no son profesionales. Entonces no alcanzan a llegar al gestor 1. Ahí podría ganar por eso. Y en la medida que son 400 vacantes, porque también eso da un margen bastante grande. ¿Sí? Ahora, el gestor 1 que pueda llegar al gestor 3, podría llegar. Podría llegar primero si existen las vacantes y segundo, dentro de esa regla de la escalera, que es una regla nueva que aparece. ¿Sí? Y que realmente, por lo menos el planteamiento que siempre hizo el doctor Villegas es que eso debería aplicarse en la escalera y que aquí no había otra. Sin embargo, aquí en la DIAN, incluso hay hasta un concepto de la función pública donde habían desechado el tema de la escalera, pero eso tenía, digamos, eso siempre tuvo su discusión, porque pues eso lo hicieron como cuando le metieron al decreto 071, lo que acaba de declarar la Corte Constitucional, que los nombramientos no sean en estricto orden de mérito, ¿sí? O como cuando le metieron en el caso de los jefes. Acordémonos que cuando para la selección de los jefes, el orden era el que quedara de primero, después el segundo, el tercero, y después llegó aquí cuando en la administración Rojas torcieron eso, y ya podía ser, y ya podía ganar podía ganar el segundo, podría ganar el tercero, perdón, ¿sí? Porque dependía ya era de la discrecionalidad, ¿sí? Entonces, esas cosas están en esa discusión, ¿sí? Ahora, pues con la escalera, como lo planteaba el doctor Villegas, pues es más claro, porque ya no hay discrecionalidad, sino que son reglas generales e impersonales. ¿Mm? Yo creo que en esta entidad ha habido una lucha entre las reglas generales e impersonalidades y el manejo de la discrecionalidad, porque el manejo de la discrecionalidad les permite mucho a ellos, les permite a ellos, mejor dicho, cambiar todo, ¿sí? Y precisamente ellos buscan tradicionalmente, digamos, los que han manejado esta entidad, siempre buscan romper las reglas generales e impersonales, ¿sí? Y sus aliados, sus amigos, ¿sí? Entonces sale todo el mundo a defender que no haya reglas. ¿Por qué? Porque ahí la regla es la regla del amiguismo, es la regla de que yo me ayudo, tú te ayudas, no sé qué, nos ayudamos entre nosotros, no sé qué, ta, ta, ta. Y entonces a la persona del común y del corriente
es la que termina perdiendo. Bueno, ¿quién más quiere decir algo? Sí, muy buenas tardes. Es que hay una compañera que tiene la siguiente duda. Ella perdió su encargo con ocasión del concurso anterior y ella quiere saber si el nuevo encargo se lo van a dar donde estaba encargada anteriormente o donde le tocó volver a recibir su puesto original. Pues fíjese que la regla 1 establece que misma ubicación y proceso. O sea, ¿qué quiere decir? Que si en el puesto donde está ella, o sea, en el mismo sitio donde está ella, llega cargos sui generis, cargos de planta temporal sui generis, pues le va a quedar en el mismo lado. ¿Sí? O sea, eso depende es de donde ubiquen las vacantes que van a entrar. ¿Sí? Porque eso todavía no lo sabemos. Aquí, no sabe, aquí sabemos que van a llegar los cargos que están ya, que están provistos, que no sé qué, pero no sabemos dónde van a quedar ubicados. Nosotros hemos hecho unas afirmaciones respecto a eso, que sean ubicados en las áreas donde se necesita, en la medida en que aquí lo que necesita la DIAN es recaudar, ¿sí? Pero todavía no sabemos porque dicen que eso es un punto en el cual hay una discrecionalidad del director. Entonces, si resulta que en el sitio donde está ella, que, ¿qué cargo es ella? Ella es una analista 5 y estaba encargada en gestor 2. Bueno, un analista 5. Entonces, digamos que es analista 5. Pero si en ese sitio donde está ella aparecen de los 300 gestores 2, aparecen X número de gestores 2, pues indudablemente que va a quedar ahí. ¿Sí? Entonces, eso depende ya de la decisión que tome el director en el sentido de cómo es que va a distribuir la planta de personal, porque eso no aparece acá. ¿Sí? Porque dice que, mire, el artículo 2 dice que el director hará la distribución y la provisión de los empleos temporales, pero estamos hablando, en este caso estaríamos hablando de la distribución, ¿sí? De la distribución. ¿Dónde es que va a distribuir esos cargos? Y si ella hace uso de un cargo que deje un compañero que pasó el concurso de ascenso, ella podría solicitarlo porque ya no depende de esa nómina, pues de esta nueva planta temporal, podría de pronto solicitarlo. Pues ahí, mire, ahí hay una discusión importante porque pasa lo siguiente. Resulta que hubo una convocatoria para encargos en una serie de cargos vacantes, ¿sí? Sin embargo, no salieron todos. ¿Sí? Entonces ahí lo que tocaría solicitar es que ese cargo lo saquen, ¿sí? Porque todos no salieron. Entonces tenemos casos, por ejemplo, en otra charla que de hace 8 días nosotros mostramos un caso de un inspector en el área de sistemas, ¿sí? Un inspector 4 que a pesar de que hubo una petición diciendo, mire, pedimos que convoquen este cargo, ¿sí? Es un cargo de un compañero que desafortunadamente en la pandemia falleció, tristemente en la pandemia falleció, y el cargo quedó ahí, pero el cargo no lo han querido tocar, ¿sí? Entonces, para que sea provisto por la vía del encargo, tienen que ponerlo a disposición, tienen que convocarlo. Entonces, en ese caso, tocaría que la compañera haga la solicitud a la Dirección de Gestión Cooperativa pidiendo que ese cargo pues sea puesto a disposición para un encargo, porque podría presentarse ella o podrían presentarse otras personas y sobre eso también hay una reglamentación pues que no lo estamos leyendo para este caso, pero que es similar, en muchos aspectos es similar a esta. En algunos Pero aspectos, también sería como para Julio, defender un poco los encargos que hay actualmente en el área donde ella puede hacer esa solicitud, porque claro, puede pasar lo de la Dirección Seccional de Riohacha, que se llevaron todos los encargos y ellos se quedaron sin posibilidad de encargarse allá. claro, Entonces podría ser también como una defensa de pronto de los encargos que ya tiene el área donde ella está y que no se vayan a ir con ocasión de que, como se fue la funcionaria a la otra, entonces pues claro. conservar ese encargo que no está en concurso, porque ahí tienes toda la razón, no se puso en concurso, ese encargo no está en riesgo, pero Pero va a ni siquiera quedar en concursos. cesante. Acuérdate que acaba de salir una convocatoria en cargos.
Entonces tienen que ponerlo ahí, ponerlo a disposición para que la gente haga uso de ese encargo. Ahora, depende mucho del director seccional si se deja quitar los cargos, ¿sí? O sea, si un director seccional se deja quitar los cargos y la gente está con sobrecarga, pues eso es un problema de falta de gestión del director seccional, ¿sí? Porque ¿cómo así que el director seccional se deja quitar los cargos? ¿Sí? Tulio, Él tiene un que aporte. defenderlos. Vale, muchas Sí, y gracias. termino. Tulio, un aporte. De parte nuestra nos toca solicitar, compañera, que solicite que ese cargo sea puesto a disposición para el uso de los encargos. Siga, compañero. Respecto a la inquietud que tenía la compañera, me parece que en el literal A, que usted estaba mencionando, que dice misma ubicación y proceso, yo lo entiendo más o menos así, que la DIAN va a hacer una distribución de cargos, ¿cierto? De las diferentes seccionales o en el nivel central o lo que sea, ¿sí? Por decir algo, distribuye un cargo de esa planta temporal de gestor 3 en fiscalización, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la compañera estuvo ahí y el cargo que tenía antes tiene las mismas características del que se encontraba desempeñando de manera transitoria mediante encargo, entonces tendrá derecho ahí, pues digamos, a que se le nombre en ese cargo. Eso es más o menos lo que yo entiendo, esa de misma ubicación y proceso. Entonces, leámoslo y verá a ver si lo entendemos de esa manera. Sí, Dice que así los es. funcionarios, ¿cómo? Así es. O sea, que esté, Exacto. por eso, pero depende es que en el momento de la distribución, pues ese cargo quede ahí, porque si no queda, ¿sí? Claro, es que ahí Y es dice a lo distinto, pero último que si ojo, se declaró la y pérdida de fuerza ejecutoria con claro, ocasión de de los nombramientos en periodo de prueba. Entonces, esa es más o menos el caso de ella. así es. Pero ella no, el cargo que ella tenía no estaba en la misma área de ella, sino en otra área, ¿sí? Entonces toca esperar a ver cómo se distribuyen esos cargos y dependiendo de eso, pues ella va a poder optar. Lo que pasa es que ella también tiene una opción distinta, además del sui generis, tiene una opción dentro de la planta definitiva, porque resulta que hay un cargo vacante de una persona mm, que se retiró, creo, por alguna razón quedó un cargo vacante, sino que ese Se va cargo a retirar vacante, con ocasión del concurso de ascenso. eso se va a retirar porque resulta que se va a posesionar en un cargo más alto, ¿sí? Entonces, pues ahí ya, pero entonces, si no se ha retirado, no lo pueden convocar, toca esperar que se retire, o sea, que se vaya al otro cargo, mientras tanto no lo pueden convocar, ¿sí? Entonces, por eso será que no lo han convocado, entonces ahí también hay que pensar eso, ¿no? Es que el ejemplo que yo ponía del caso del inspector de en sistemas, ese cargo, pues sí ya no tiene doliente, ¿sí? En este caso todavía lo tiene porque si el compañero no se ha retirado, la compañera hasta ahora se va a retirar, pues todavía no pueden ponerlo a disposición para un encargo. ¿Sí? Entonces son dos casos distintos, porque uno es en la planta definitiva y el otro es en la planta temporal. Sí, creo que nos entendimos, ¿no es cierto? Sí, señor, quedó claro. Muchas gracias. Ah, bueno, listo, compañera, con mucho gusto. Utradian siempre te apoyará, compañera. En Utradian encuentra la fuerza de los trabajadores, encuentra la transparencia en la lucha de los trabajadores, encuentra un análisis que siempre trata de develar qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? En Utradian siempre lo más importante es el trabajador y el empleado actual de la entidad. Eso hay que tenerlo claro. Tulio, Señor, sí me gustaría hacer una observación primero, pues frente a lo que usted dijo de los acuerdos y preguntarles, porque pues no tengo conocimiento si la administración antes de la expedición de este acto administrativo les preguntó a ustedes o nosotros como organización sindical, hasta donde tengo conocimiento, no ninguna, le presentó una propuesta para la provisión de estos empleos temporales, como lo establece el acuerdo, donde veo que también lo violan, ¿no? Que claramente dice que previo a la expedición del acto administrativo correspondiente, la entidad evaluará las propuestas que sobre el tema presenten las organizaciones sindicales. Y adicionalmente,
el acuerdo también versa para los, digamos, para los lineamientos que tenían que sacar tanto para la planta, para los encargos de la planta permanente, como para los encargos de la planta temporal. Y asimismo lo estableció el punto 23 del primer acuerdo del 2022, lo cual también veo que la administración incumplió. Y más allá, me voy también al tema que usted acaba de tocar frente al tema del tema de la gradualidad. Y no fue un concepto, fue un criterio que sacó la Comisión Nacional del Servicio Civil, en donde claramente dispone y analiza la comisión, digamos que a diferencia como somos sistema específico de carrera, no estamos como el sistema general. En el artículo 24 sí establece un requisito que se tiene que dar, digamos, el grado inmediatamente inferior, la escalera. En ese criterio del año 2015, la comisión analizó el tema y le dijo claramente a la DIAN, le dijo claramente, al no estar establecido como un requisito dentro del cual para encargarse la escalera, entonces no puede aplicar para los encargos la escalera. Luego ese criterio claramente lo había zanjado la Comisión Nacional del Servicio Civil en un criterio del 2015. Y las mismas personas que en ese momento estuvieron, no veo cómo, y ni siquiera sin consultar ni nada, sacan un criterio tanto para la planta temporal como para la planta permanente, para el encargo y para, digamos, la ocupación del cargo sui generis e innominado, como usted claramente lo establece y como lo determina la circular 05 del año 2014, la cual fue esta la que tuvo peso para que se pudiera aplicar la sentencia C288 del mismo año y en la cual la misma, la comisión, que es la que se ocupó de ese tema, analiza la situación administrativa de los servidores de carrera, quienes se provee el empleo temporal y su orden de provisión, como usted ya lo dijo claramente, primero listas de elegibles, después hablan de los funcionarios de carrera y después se habla de un concurso y establece y evalúa también las situaciones administrativas como el encargo, la comisión y dice, no está ninguna, no está dentro de, mira aquí dice, así las cosas resulta que el pronunciamiento de la Corte Constitucional no corresponde a una de las situaciones administrativas regladas por ley, sino por el contrario, hace referencia a una figura, comillas, sui generis, cierro comillas, e innominada, que pretende salvaguardar el mérito como valor constitucional para la provisión de los empleos temporales, al tiempo que al ser una decisión adoptada por la Corte, adquiere fuerza vinculante y por tanto resulta imperativo dar estricto cumplimiento a lo aquí ordenado cuando se pretenda adelantar el procedimiento de la provisión de las plantas temporales. Y asimismo arriba también llega y le dice, en consecuencia con lo anterior, siempre que se adelante la provisión de empleos de carácter temporal con servidores públicos que ostenten derechos de carrera y que pertenezcan a la misma entidad, debe precisarse que la referida movilidad, y esto va subrayado, no implica la pérdida de los derechos, la pérdida de los citados derechos de carrera, como quiera que el máximo tribunal constitucional permitió la provisión de los empleos de esta forma, siempre que no existan listas de elegibles que los puedan proveer. En ese orden de ideas, pues sí sería bueno, primero que todo, aclarar lo que, pues complementar lo que la compañera le había dicho que ya no se postulaba porque perdía los derechos de carrera. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que no, pese a que la DIAN en su momento, como usted lo manifestó, nos respondió una petición en la cual nos dijo que se perdían, sí se perdían los derechos de carrera y que esta era una sentencia que no se iba a aplicar. Esa fue una respuesta que nos dieron a nosotros como Ultradian, una de las personas que inclusive firma tanto el memorando de la planta temporal como el memorando de los criterios para la planta permanente. Esa fue la respuesta que estuvo en su momento. Y adicionalmente, pues, que aquí claramente lo determina que no es un encargo y que como lo dice el memorando 182, veo que hay una antitécnica y se refieren como si fuera un encargo y no le podemos dar ese tratamiento. Y adicionalmente, aplican unas reglas violando los acuerdos y no siguiendo el orden estrictamente que está ahí establecido. Me llama la atención también porque pues estamos, como hablamos de un gobierno, tal vez el director no se enteró de esto, pero sí sería bueno que él se enterara, pues, como de las violaciones que están haciendo las personas que están abajo de él, porque pues acá claramente, y como lo decía Lucho, violan los acuerdos sindicales, lo que está en la OIT, inclusive ahorita estábamos
poniendo una queja porque no nos cumplieron con la ampliación de planta, estábamos en el SECOI, otros compañeros están directamente en la OIT, entonces aquí yo veo que también los están violando y no sería justo quedarnos callados, sino que yo creo que en este momento es cuando más tenemos que levantar la voz porque las cosas en derecho, como se hacen, se deshacen. Asimismo, pues el memorando C-177, vuelvo y lo digo, que fueron los criterios, los lineamientos para la selección de la provisión de empleos de la planta permanente, que sería bueno también que se analizara más adelante. Veo que primero que todo violan el mismo acuerdo porque no nos consultaron, y segundo, pasan por encima de un criterio de la Comisión Nacional del Servicio Civil sin siquiera ponerse colorados. Y no es que un tema de discrecionalidad ni de amiguismo ni nada, es un tema de legalidad y es un tema de lo que está escrito en la norma, es lo que se tiene que cumplir. Somos una planta específica, por eso en su momento la Comisión Nacional del Servicio Civil lo aclaró.